el miedo es como lo que hemos construido podría caerse como un castillo de naipes. ¿Cómo vamos a mostrar que eso que esa persona está diciendo no es así? ¿Qué pasa cuando un líder no es el líder que llega a decir y a pegarle a la mesa, bueno, se va a hacer esto? Que se copian de uno, que uno dice, pero nosotros ya habíamos hecho eso y tú también lo estás haciendo. Que de pronto el crecimiento se pare, todo, ¿no? Uno lleva hasta el borde, no, ya cerramos. Qué embarrada, pero qué chévere. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. En este vamos a estar hablando y entrevistando a una persona maravillosa que llegó a nuestro misterio en un momento en el que nosotros lo necesitábamos. Ella no lo sabe, pero ella tenía su lugar guardado en este espacio de ojos, de crecimiento, era una circunstancia que para todos los que lo van a escuchar, tal vez de todas las crisis, no, mentiras, en todos los podcasts hemos estado en crisis, en este también. Así que arranquemos con la bienvenida a Ana María Chambón. Hola Anita. Hoa Alex, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Cada vez que hacemos un podcast intentamos contarle a la gente lo que ha pasado en realidad en la construcción del diseño. Y tu historia nos va a poder ayudar a entender cómo es que un equipo de comunicaciones se arma, cómo se necesita un liderazgo femenino en un equipo de comunicaciones y por qué un colegio le apostaría a tener un equipo tan robusto que no solo se dedique a cuidar las maneras, las formas, sino todo el diseño. Así que cuéntanos un poquito de ti, Ana. Bueno, Alex, yo soy comunicadora social de la Universidad Externada de Colombia. También soy mamá. Mucha gente dice, no, pero ¿cómo así? Usted que es mamá, se ve muy joven, pero así como a veces. Y sí, Soy mamá ya de 2 adolescentes de 15 y 17 años. Me gradué hace ya más de 12 años del pregrado de la universidad. Y bueno, durante todo ese tiempo he tenido la oportunidad de desenvolverme en diferentes roles y ya hace 2 años hago parte del diseño acá en Escuela. Generalmente tú estás del lado contrario, ¿no? Es decir, cuidando cuando hacemos este podcast, ¿quién es el que está sentado en la silla que estás el día de hoy? Sí, no, soy detrás de cámaras. Siempre. Sí, siempre. No la ven, pero ella está ahí. Cuéntanos cómo es esta experiencia de construir para el micelio esto de, por ejemplo, el podcast para que la gente nos conozca o nos escuche. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, ha sido un desafío muy importante y también un aprendizaje continuo. Desde que empezamos a hacer este formato de podcast, primero lo empezamos a hacer en formato virtual, con algunos invitados externos, y siempre en el camino fuimos innovando y mirando cómo lo podíamos hacer mejor. Y ahorita pues ya tenemos un set montado en el cual pues varias personas Móvil, hay que decir que el set siempre se mueve. Móvil, exactamente. Pero pues cada vez tratamos de mejorar el formato, de mejorar la edición, de que se vea un formato mucho más fluido y así es muy importante para conocer no solo lo que tú nos quieres inyectar en el proyecto educativo y también cómo otras personas le aportan a este proyecto que es Escuela, que es Rainford y todas las experiencias de aprendizaje, sino también conocer la historia de las personas que han pasado por acá, que ha sido muy valiosa para mí conocerla y también para las personas que yo sé que las han visto. Espero que si no, hagan la cuña para que vean el podcast con las otras invitadas que han estado. Y ya tenemos 3 al aire. Y conocer conocer cada una de las personas que han hecho posible que este proyecto crezca y cómo han enfrentado diferentes retos, diferentes circunstancias y cómo han crecido no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral acá en la escuela. Y entonces, bueno, ya saben para qué es el podcast. ¿Cómo llegaste tú al micelio? Bueno, yo llegué al micelio por recomendación de una amiga. Ella me escribió un día, Ana, está necesitando una persona para el área de comunicaciones en un colegio. Yo no conocía de Rainford, entonces yo stalkeé, bueno, miramos qué es esto. No conocía de Scholar. Hiciste un análisis de pobre nuestras redes en esa época. No, en ese momento lo que dije es, hacen harto contenido y me parece muy innovador el proyecto educativo, pues también lo vi desde el punto de vista de que soy mamá y no conocía un proyecto como este y el enfoque que tiene el colegio. Entonces me pareció súper chévere y muy interesante, entonces yo, bueno, sí me parece, estoy interesada. Y ya ahí como que hubo el enlace para enviar la hoja de vida y ya después tú me llamaste y me dijiste programamos una entrevista, me dijiste cómo era el formato y pues ya programamos la entrevista y eso ya fue hace 2 años. Yo les voy a contar la versión de este lado, cómo llega Ana al liceo.
Un día estábamos, nosotros generalmente trabajamos con una jefa que es como la líder de todo el equipo, de todas las áreas transversales de escuela. Y entonces le digo a alguien como, oye, estoy buscando a alguien que trabaje en el área de comunicaciones, pero que no solamente se dedique a custodiar lo que es la comunicación interna y externa, sino que pueda considerar todo el equipo, porque tenemos realizadores, tenemos diseñadores, tenemos todas las partes del community divididas, etcétera. Entonces necesitamos a alguien. Y aparece esta amiga en común y le vamos a echar la cuñaña que gracias, que muy bella, y Licha, te llevamos en el corazón, si estás escuchando esto, fuiste nuestro enlace. Y ella dice como, manda un listado de amigas, y de esas amigas entonces yo empiezo a hacer la depuración y digo, bueno, llego a ti. Y te hago una propuesta y te cuento la verdad y digo como, tengo un momento de crisis. Sí. Necesito de una persona que me ayude a estabilizar el equipo en el largo plazo y no solamente para campaña a campaña, porque era doloroso. Se fracturaba y se fracturaba porque no teníamos continuidad. Y tú me dices, bueno, pero ¿cuánto pagan? Y yo todavía en ese momento, bueno, con mucho amor, Sí. porque no teníamos, era la verdad, era cortico el impulso. Y esto no se entiende cuando una empresa está creciendo, porque tal vez hacia afuera el colegio se ve inmenso, pero hacia adentro pues teníamos muy pocos años haciendo la experiencia del proceso de comunicaciones. Sí. Y Ana me dice que sí. Me dice, sí, bueno, entonces hagámosle. Esa negociación fue dura, tengo que decirlo. Esa convencida tuve que pedalearla, tuve que hacer reuniones, tuve que llamarla, cuidarla, atesorarla y convencerla para que se quedara con nosotros. Pero ya entrando al micelio, llegas y yo no te escondí la verdad, te dije, hay un equipo fracturado y esto tiene que empezar de ceros, hay que armarlo. ¿Cómo armar un equipo de comunicaciones? Bueno, sí, tú me dijiste toda la verdad y no fue tan fácil al principio, porque a entablar con personalidades tan distintas en las personas que estaban en ese momento, cuando yo entré, pues no era fácil, y entender no solo cómo trabajan estas personas, sino también el objetivo de la comunicación, qué se quería comunicar, cómo son las marcas, qué estaba pasando en este momento y qué era lo que venía más adelante. Entonces, en un principio fue hablar muy sinceramente con las personas que estaban y decirles, bueno, vamos a organizarnos de esta manera, vamos a revisar qué es lo que haces tú, qué es lo que haces tú y cómo nos podemos engranar, porque había como, claro, todo el mundo estaba como muy autónomo en su lado, Regado. entonces no había como un engranaje y no había comunicación entre el equipo. Entonces empezar a entablar esa comunicación entre ellos mismos para que entendieran la importancia que tú no puedes hacer esto sin el apoyo del otro y que todos nos engranamos para que las cosas salgan de la mejor manera posible, era muy importante. Y ya en la medida de lo posible, a medida que fue avanzando el tiempo, pues fueron llegando otras personas que fueron nutriendo esta comunicación, que no solo va enlazada al crecimiento del equipo, sino también al crecimiento de la empresa. Esa necesidad de que la empresa va creciendo y entonces va siendo necesario este perfil o esta persona que apoye ciertas cosas para poder cumplir con los objetivos. Entonces así ha sido como muy, muy sinceramente hablar con cada uno, también de conocer sus fortalezas, en qué es buena esta persona, en qué le rinde más, en que podemos sacar esto adelante, y también de hacer como tratar de hacer un enfoque no solo en las marcas, sino en cómo también nos ven las otras personas de la organización, de la importancia que es un equipo de comunicaciones en una empresa, para que mostrar no solo de forma interna sino externa lo que se hace acá adentro. Y bueno, ya conocías, ¿qué te dijeron en la casa? Ya no era solo la propuesta, ya era la realidad, ya era palpable, digamos, Sí. todo el desorden que teníamos en ese momento como organización. ¿Qué te dice allá el marido? Cuña también para el marido, hola. Sí. ¿Qué te dicen en casa? Bueno, yo acepté también estar acá porque yo quería hacer un cambio. Llevaba muchos años en una empresa de consultoría en la cual aprendí un montón y me siento muy agradecida por esa experiencia que tuve, pero también veía la necesidad de quiero cambiar.
Entonces cambié de sector, digamos, económico, cambié ¿En qué de sector modalidad, estabas? estaba en el sector salud más Ah, que ok. todo, pero también era consultoría en diferentes como roles de la organización, pero no en educación. Pero En- también en comunicación. Sí, en comunicación. Entonces, cambiar de sector fue también como un refresco para mí. Y antes, cuando tú dijiste esa negociación fue difícil, claro, yo llamé a mi mamá, llamé a mi hermana, No llamé sabía a que mi estaba. esposo, como ustedes qué opinan, y todos como que no, pues hágale de una, hágale, y yo pues sí, hagámosle. Y todos, la conversación en mi casa fue así, como qué chévere mamá, vas a cambiar, qué chévere vas a hacer, vas a liderar un equipo, vas a tener que enfrentarte a nuevos retos, vas a aprender, vas a explotar más tus habilidades, tu conocimiento. Entonces así lo vieron en mi casa y hasta el momento así lo siguen viendo, como que qué chévere lo que has podido hacer y también los retos en los que te has enfrentado. Ujú. Y entonces llega un momento en el que tú habías entrado y se nos da la oportunidad de viajar a una ciudad. Sí. Y viajamos solas por primera vez. Sí. Y digamos que empezamos a hacer como este networking de buscar que nos conozcan, como salir del micelio sembrado en Bogotá para empezar a ver dónde tejíamos en otros lugares, y viajamos juntas a Cartagena a un foro muy grande de mujeres y empezamos a conocernos. Cuando uno se conoce con otra persona, pues es normal en el trabajo que uno comparta similitudes, pero por fuera pues pasan muchas más cosas, porque te enteras de todo, de qué hacen en tu casa, cómo te tratan, cómo vives, absolutamente todo. Y en ese momento escucho una parte de la historia de Ana. Entonces vamos a devolvernos unos años para atrás, un pedacito bien largo, porque en ese viaje sí que echamos chisme. Sí, claro. En todos los tiempos muertos. También trabajamos mucho, hay que decirlo que Total. eran unas jornadas larguísimas de trabajo de casi 16 horas, pero devolvámonos a cuando tú estabas en el colegio. Entonces estás en el colegio, hablemos de esta historia de vida que arranca desde allá. ¿Qué pasó en el colegio, Ana? Bueno, yo estudié en un colegio femenino de monjas toda la vida, mismo colegio, transición a 11. Puedo decir que mi experiencia fue positiva, o sea, no me fue mal, todavía cultivo 2 amigas muy especiales del colegio, de ahí me gradué y después pues entré a la universidad inmediatamente después que me gradué, pero pues ya en la universidad quedé embarazada. Pero, ¿usted cuándo se enamoró? ¿En la universidad o en el colegio? ¿De dónde venía ese amor? Ese amor llegó en el colegio, pero pues nos conocimos por una amiga en común. En esa época estaba como muy de moda los proms y los pre-proms de los colegios. Entonces en el grupito de amigas que teníamos, yo fui muy juiciosa en el colegio, o sea, siempre he sido muy juiciosa, responsable. Sí, dedicada, no lo dudo ni por un instante. Y en el colegio también me iba muy bien, pero entonces el grupito de amigas al que yo pertenecía, todas éramos juiciosas, responsables, entonces nos daban permiso para ir a estas fiestas de los pre-proms y los proms de los colegios. ¿Y cuántos años tenías? Yo ahí ya 16, 17 años. Ok. Y cuando íbamos a estas fiestas, no sé qué, una amiga tenía a David, es mi esposo, a David como amigo en común. Entonces nos presentó y en una de estas fiestas, que fue la de su colegio, de hecho, Okay. nos conocimos, ahí ya empezamos a hablar y un tiempo después ya comenzó la relación. ¿Y David estaba en el mismo curso? ¿Estaba más arriba? Él estaba en el mismo curso, estábamos en 11. En 11. Los dos estábamos en 11, pero en distintos colegios. Él estaba en colegio masculino y yo en colegio femenino. Bueno, si los hijos de Ana están escuchando esto, por favor, avancen estos minutos. ¿Antes habías tenido novio? Sí, pero pues nada Ok. formal, serio, que uno diga, que cuente, digamos, no. Bueno, entonces te enamoras de David, llega Sí. a tu vida, perdidamente. Sí. Y él entra a la universidad también. Él entra un semestre después que yo. O sea, nos graduamos en el mismo año, pero yo ingreso a la universidad en el año siguiente y él ingresa a la universidad un semestre después que yo. ¿A la misma o a otra? No, a otra universidad. Ok, y entonces mantuvieron. Y Sí. entonces quedas embarazada. Quedé embarazada ¿Cuántos cuando yo años estaba en tenías ahí? segundo semestre. Acaba de cumplir 18 años. 18. Ujú. ¿Cómo le dijiste a tu mamá? Uy, fue súper difícil. Fue súper difícil porque, claro, al principio yo no me salían las palabras. O sea, yo no sabía, como que yo siento que las personas que lo ocultan tanto tiempo es porque en su cabeza piensan que no está pasando, entonces si no lo digo, no está pasando. Entonces eso me pasó a mí, que si no lo digo, pues no está pasando.
Pero claro, sí está pasando. Sí, estabas embarazadísima. Exactamente, ya comencé, yo sola empecé a como agendar esos controles y demás. Y ya cuando prácticamente mi mamá se dio cuenta, entonces mi mamá cuando ya un día me pregunta, ¿estás embarazada? Y yo, sí, mami. Ay, Y no. ya. ¿Y ahí cuánto tenías más o menos? Ahí ya tenía casi 4 meses No, de embarazo. sí, ya casi. Sí. Las mamás también tienen, Las mamás lo lo conocen presienten a uno, todo. le conocen el cuerpo, Sí. todo cuánto está cambiando. ¿Y cómo le dijiste a David? No, David y yo nos enteramos al tiempo. Porque pues claro, está todo ese proceso de tengo un retraso, algo que está pasando, Dios mío santo, hagámonos la prueba, y nos hicimos la prueba pues juntos y los dos nos enteramos de ese positivo juntos. Ok. ¿Y la reacción de tu mamá fue quédate en la casa o qué pasó? La reacción de mi mamá fue, usted tiene que seguir estudiando. No sé cómo, pero tienes que terminar la carrera. Y pues nada, vamos a afrontarlo, vamos a hacerlo, y yo seguí viviendo con mi mamá pues muchos años más, pero no, o sea, no fue como tú te vas para allá o tú te vienes para acá, no, lo que pasó fue que cuando ya nació Santiago, que es mi hijo mayor, David se vino a vivir con nosotros, Cuando él ya nació. cuando él ya nació. Ok. Y juntos tenían 18. Yo ahí tenía 18, él es un año mayor que yo, él tenía 19. Bueno, par de adolescentes criando un bebé. Un bebé. En casa. ¿Y cómo hiciste para seguir estudiando? Entonces, ¿tienes bebé? Yo ¿Se van a tuve vivir que juntos? aplacé un semestre de la universidad. Entonces, durante ese semestre que aplacé, pues nació el bebé. Enfrentarse con esa nueva maternidad y todos los retos, y yo sé que tú también pues como eres mamá lo sabes, que al principio es muy difícil. Entonces aplacé ese semestre, y ya el siguiente semestre que retomé, soy una persona muy privilegiada en el sentido de que tuve el apoyo de mi familia. Entonces David también ya entraba, David ya estaba estudiando también en la universidad en ese momento, y mi abuelita fue la que me ayudó a cuidar a mi bebé. Ok. Porque mi mamá trabajaba, mi hermana en ese momento, nos llevamos 9 años, estaba más pequeña, todavía estaba en el colegio. Entonces la persona que asumió ese rol de cuidar a mi bebé mientras yo iba a la universidad fue mi abuelita. Hablemos un poquito de esa maternidad. Te Ujú. vuelves mamá. Uno nunca está preparado. No. Una nunca. O sea, No, no ni a importa los si tienes 18, 50, a los 40. 60 o 15, no. Es Nunca se verdad. está suficientemente preparada para asumir ese rol. Ujú. Te vuelves mamá y tú lo dices bien, compartimos como esta idea de que las dos nos volvimos mamás muy jóvenes, no necesariamente planeado, no necesariamente organizadas, nos casamos a raíz de que llega un nuevo hijo al hogar. Sí. Y hay esta idea de que como que se debe ser responsable y entonces el otro tiene que asumir, y se junta uno pues para poder validar la idea de familia inicial Sí. que deben tener. Pero volverse mamá también es un desafío, porque hay una ilusión enorme de que uno espera que los hijos de uno no tengan ninguna necesidad, que los hijos de uno nazcan y pues sea 100% perfecto, y cuando no pasa, como que uno siente que uno falló, algo Sí. falló en mí. Sí, claro. ¿Qué pasó contigo? Claro, digamos que cuando nació Santi no fue fácil, porque Santi nació con una condición en la cual no se le formó su orejita derecha. Entonces siempre desde el primer minuto cero llega ese sentimiento de culpa, en la cual ¿qué pasó? Durante el embarazo es mi culpa porque no me cuidé, porque lo conté tarde, porque bueno, varias cosas que uno empieza ahí como a decirse a uno mismo, y pues no. Pero al principio, digamos que la ventaja que yo vi en mí es que yo ya tenía una hermana pequeña. Entonces, si bien mi mamá nunca ha sido de encargarme a mí el rol de mi hermana, porque pues siempre fuimos las tres, mi mamá nos crió a nosotras dos, yo siempre fui muy maternal con mi hermana. Entonces eso hizo que ese rol de pronto no se me despertara con Santiago, porque yo ya lo tenía. Y también con mis familiares más pequeños, con mis primos más pequeños, yo siempre fui esa prima que cuidaba a los primitos chiquitos. Había una cuidadora nata en ti. Exactamente. Ok. Entonces en ese enfoque como que yo ya tenía unas ideas de la maternidad, de lo que era mi mamá con mi hermana, conmigo claramente, cómo era mi abuelita con sus nietos, cómo eran mis tías con sus hijos.
Entonces para mí ese fue como el modelo a seguir de cómo yo quería criar a mi hijo y cómo le iba pues ir enseñándole cosas y cómo iba a asumir esos retos que se enfrentaba uno, sobre todo al principio, que la lactancia es dificilísima, dolorosa, las trasnochadas son duras, y después ya volver a estudiar, yo, Dios mío, ¿cómo va a hacer para estudiar y cuidar a un bebé? Pero pues fue muy difícil, yo digo, pues no sé cómo, pero se hizo. Pero claro, en el momento era muy difícil. Sí, uno vuelve, o sea, cuando uno lo cuenta posterior, uno lo dice como con la valentía de lo asumí, lo llevé, pero yo supongo que hubo noches en las que uno renuncia. Y tal vez de esto no, pues casi no se habla, ¿no? Sí, como total. que yo quisiera renunciar a ese momento de haberme vuelto mamá, Sí. al momento, ¿en qué momento se me ocurrió juntarme? Y no es como que uno diga está mal, no deje de amar, no es como que uno no quiere a su hijo, su hija, sino es la sobrecarga, no hay suficiente información ni fondo en uno construido para que uno se vuelva sostén de todos, porque no sé si a ti también te pasó, pero uno empieza a criar doble. Claro. Empieza a criar el hijo y a educar el marido. Total. A decirle cómo tiene que actuar. ¿Cómo te fue a ti con David en esos pasos? Bueno, sí, tienes razón. Uno empieza a criar doble. Lo siento que es verdad. Pero David asumió su rol también desde el minuto que vio el positivo. O sea, y él afortunadamente fue como lo que tú decías está bien para mí. Y yo te apoyo en lo que tú decidas. Entonces ya cuando, listo, nos embarcamos en un bebé y él estuvo ahí conmigo todo el tiempo y él también asumió ese rol de la trasnochada, la levantada tarde, el tetero, lo asumió y no puedo decir que fue perfecto porque hubo muchos momentos en los cuales yo quería como, mejor yo lo hago sola, mejor tranquilo yo lo hago, claramente, pero hemos logrado esa comunicación en conjunto para poder hacerlo lo mejor por ellos y él también, yo sé que ha tenido su evolución en todos estos años como papá y ha hecho que sea más fácil para mí, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias en las que estábamos en conjunto, su apoyo ha hecho que sea más fácil para los dos. Pero es que esto se pone bueno, ¿no? Uno diría, Ana aprendió, sí. Ana tuvo uno, ya se dio cuenta que era duro, cerró la fábrica, se va a concentrar en la universidad y ¡pum! Ana. Otro bebé. No. ¿Qué pasó? Echémosle la culpa a David, no sé, hagamos algo. Ahí? Claro, yo entro a la universidad, vuelvo a tercer semestre, ya con bebé a bordo, fue súper duro para mí en el sentido de que volver a un semestre en el cual ya no estaban mis amigas, las que ya había hecho al principio, sino me tocaba con otro grupo, entonces bueno, y ese run de quedó embarazada y ahora volvió a la universidad, entonces bueno, no era tan cómodo, pero volví, hice mi tercer y cuarto semestre y cuando estaba en cuarto semestre vuelvo a quedar en embarazo. Y ahí sí yo digo, Dios mío, la vida, porque estaba planificando, o sea, todo estaba como para que eso no pasara. Sí. Y pasó. Tenía que llegar. Tenía que llegar Samuel. Ok. ¿Y cómo fue esa transición de, ya no tenías uno, ahora son dos, la abuelita dijo, voy a cobrar aquí cuota? ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando ya llega Samuel y se asume, digamos que ahí creo que me dio más duro el segundo embarazo que el primero, porque yo decía, güey, pucha, no puede ser otra vez tan seguido. También pensaba en lo que iba a decir las demás personas, no solo el círculo, o sea, la familia, los amigos, todo el mundo que iba a pensar a que se va a dedicar a tener hijos. Es muy cruel. Las personas son muy crueles y pensaba mucho en eso, pero pues bueno, ya aquí está y vamos a asumirlo. Y cuando llegó Samuel, pues obvio, tuve que aplazar otro semestre de la universidad y ya empecé a entrar a negociar, pues porque mi mamá dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Usted tiene que terminar la carrera, pero ahora ¿cómo vamos a hacer? Entonces lo que hicimos fue que yo aplacé pues ese semestre, nació Samuel,
pues pude estar como 4 meses con él mientras volvía al siguiente semestre otra vez a la universidad, a quinto semestre. Y ahí mi familia fue súper importante y ahí pues ya nos apoyaron mi abuelita con Samuel, y Santiago ya le tocó entrar al jardín. Ok. Ya ahí nos tocó dividirnos porque mi abuelita dijo, yo no voy a cuidar 2 bebés, y tenía toda la razón. Antes digamos, mi culpabilidad también era porque ella es una persona mayor y cuidando un bebé, o sea, ya cuidando sus bisnietos, entonces era una culpa muy grande también para mí, pero entonces ahí también entró a apoyar mi abuelita y entró a apoyar mi suegra, la mamá de David, a cuidarnos, a ayudarnos como en esos momentos, cuando se enfermaban preciso los dos, Sí. cuando No, es que pasaban eso... situaciones en las cuales esta persona no puede y esta tampoco, entonces ya mi suegra nos apoyó también bastante en esos momentos cuando los dos estaban bebés, porque era literal 2 bebés al tiempo, y bueno, al principio súper duro, y ahorita digo agradezco mucho que estén los dos porque son muy unidos y Se hicieron compañía se también. hicieron compañía también. Entonces tú vas a la universidad y ¿qué pasa con David? Entonces tu mamá persistente dice, no puedes abandonar, o sea, sí, ya eres mamá de 2, pero pues a diferencia de muchas mamás que para la época lo que hacen es cerrar la puerta y como, mire a ver cómo se las arregla, usted criará a sus hijos, yo no le voy a dar más plata, si tuvo para hacer hijos, pues tendrá para usted misma pagarse. Sí. Ella se queda y se vuelve pilar de apoyo para Sí, ti, mi te mamá se vuelve mantiene un pilar muy importante para nosotros y te sostiene. y nos sostiene. ¿Y David qué tiene que hacer? Porque ahora era papá de 2. Era o sea, papá de 2 y tiene esposa. Exactamente. David siempre ha sido muy trabajador. Él empezó desde muy joven a trabajar en todo este tema de los eventos. Entonces ahí empezó a tener como su propia plata, su propio recurso económico. Entonces él seguía estudiando, pero los fines de semana o cuando había alguna actividad, pues él se iba a trabajar. Porque obvio, habían gastos que no daban espera, y por más de que teníamos el apoyo de mi mamá, pues habían gastos que teníamos que asumir nosotros. Entonces, ya cuando nace Samuel, David dice, tú estás más adelantada que yo, tú sigues estudiando, yo paro acá y voy a ponerme a trabajar. Okay. Entonces él paró su carrera, él llegó hasta la mitad de la carrera y se puso a trabajar para poder sostenernos y ayudar también a mi mamá con todos los gastos que representábamos nosotros 4. Sí, a veces uno no hace suficiente énfasis en que no necesariamente es un sacrificio, pero sí es, en este caso, ponerle fin posiblemente a un sueño. Cuando Sí. uno construye en pareja, Ana, y me pasaba también a mí en mi casa, ¿no? Yo quería seguir estudiando, mi esposo no, hace poquito se gradúa, y ese retraso hace que a veces haya conflicto de tú sí pudiste, yo no pude, Sí. tú sí acabaste, yo no. Y siempre está el debate es por los hijos, ¿no? Todo lo que uno hace es para ellos y por ellos. ¿Cómo sortear eso? ¿Cómo lograr esa estabilidad? Porque tú tienes un matrimonio que ya lleva muchos años y eso son crisis. Así uno diga que no, si esa crisis está ahí, se teje y se envuelve y uno vuelve y la guarda y sale en otros momentos. ¿Cómo has hecho tú con David? Bueno, pues creo que él al principio dijo, no hay problema, yo lo hago, sigo trabajando, le gusta su trabajo a pesar de que a veces puede ser difícil, como en todo, pero ya en los años se van presentando esas crisis que tú mencionas, como yo debía haber terminado la carrera, si hubiera hecho esto me pagarían más, o puedo representar más en algún, sí, podría estar en otro rol o no. Y David en todo este tiempo ha hecho como intentado varias veces retomar, y siempre pasa algo en el cual no logra culminar, pero sigue siendo un proyecto que él tiene ahí. Yo le digo, no lo abandones, no puedes terminar tu carrera en algún momento. Incluso él ha pensado también en cambiarlo en todo este tiempo porque ya tiene una experiencia diferente, pero entonces ahorita ya estamos como en otro rol en el cual la profesión se va enfocado a nuestros hijos, porque ya nuestros hijos están en otro momento en el cual queremos que ellos sean profesionales. Pero sí, o sea, no ha sido fácil porque
siempre está como esa cosita, pude haberlo hecho, de pronto si hubiera tenido el apoyo de otra cosa, pudimos haber terminado los dos, pero siento que en algún momento sí, uno de los dos tenía que hacer el sacrificio, por decirlo de alguna manera, aunque esta palabra no me gusta tanto, para que pudiéramos avanzar, porque si no, no iba a ser posible. Sí, y te entiendo porque esas concesiones son las que hacen que al final uno tenga un matrimonio largo. Sí. ¿Cierto? O sea, aquí se escucha como él hizo, él dejó, etcétera, ¿cierto? Pero cuando uno lo piensa hacia atrás, uno dice, es que es con esta persona que lo pude construir. Sin esta persona probablemente tampoco hubiera podido haber hecho eventos, o sin esta persona tampoco hubiéramos podido tener la solidez que tenemos ahora. Sí. Y cuando uno lo valora, dice, no es solo compañía, es el hecho de que tú pusiste lo que podías poner en ese momento y lo que tenías, y yo puse lo que yo podía haber hecho. Cuando se rompe eso, lo pienso siempre cuando la gente dice como se graduó, se terminó y dejaste a David, digamos, ¿cierto? Y uno hubiera dicho que desagradecida está Ana, ¿cierto? Pero, y uno lo ve en otras familias, y uno dice, se quebraron, fue a raíz de que él fue el que perdió. No, muchas veces quien va hacia adelante y termina es usualmente quien deja, porque el que se quedó no hizo suficiente esfuerzo para terminar. Sí. Y en ese ejercicio me parece que tu matrimonio es un ejemplo para eso. En el ejercicio no se trataba de dejar a alguien o de superarse o de la competencia que a veces hay en los matrimonios, porque de eso tampoco se habla tanto. Sí, es verdad. Y es una situación que persiste. O sea, ¿cuántos años llevas tú casada? Juntos ya llevamos 19 años. Yo también hacía cuentas y decía toda mi vida adolescente Sí, se la dio toda a mi la marido. vida. Pero llevar 18 años o 19 en tu caso hace que uno también vea cómo fue uno de niño, de adolescente y pues de adulto chiquito, que a veces es como que utilizamos esa frase porque en los 20 uno no sabe casi nada. Nada. Y aún así persistir y tener una relación sólida después y tener tus hijos que ya van a ir a la universidad, no es compensar, pero sí cada uno dio lo mejor. Sí. Y a veces la gente, sobre todo la gente joven que nos escucha, dice como no voy a poder tolerarlo, ¿no? Es como ya llevo un año y ya lo voy a dejar. Y uno dice, ¿cómo persistir a cuando uno tiene que hacer concesiones que son dolorosas? Sí, así es. De dejar, de cómo lograr. Y en tu caso, pues tienes un ejemplo puntual. Tenías 2 hijos chiquitos, criándose y vivían afuera de la ciudad. No, vivíamos en Bogotá. Okay. Yo siempre, hasta hace muy reciente, viví fuera de la ciudad, pero toda la vida viví en Bogotá. Entonces vivíamos con mi mamá, mi hermana, David y los bebés. Y entonces, ¿cómo hacen esto de que vivíamos en la ciudad y nos vamos para afuera? Pues nosotros tenemos la historia de vivimos un tiempo con mi mamá. Después nos vamos a vivir con los papás de David. No, espérenme, espere que me adelante. El viaje me lleva, nos independizamos de mamá. ¿Cómo es eso? Nos independizamos de mamá cuando ya Samuel tenía como 6 meses, el más chiquito, porque claro, ya estábamos muy apretados en ese espacio. Y pues estaba también mi mamá y mi hermana, entonces ya los bebés iban creciendo, estábamos apretados. Entonces da la oportunidad de que mis suegros se van a cambiar de vivienda y nos ofrecen, digamos, vivir con ellos en un lugar mucho más cómodo, en la cual pues los bebés tuvieran un cuarto para ellos, otro para nosotros y tuviéramos un espacio un poco más grande para nosotros. Entonces, eso fue súper difícil, esa negociación, porque claro, uno no se quiere ir del lado de la mamá. Sí. No, pues uno quiere a las mamás de los esposos, uno quiere a las mamás, sí, pero igual. uno añora a su mamá y el apoyo Sí. y demás, pero también yo era consciente de que estábamos apretados. Entonces nos vamos a vivir con mis suegros. Okay. ¿Y en qué barrio vivías con ellos acá? Yo vivía con mi mamá en el barrio Ciudadela con Subsidio y con ellos nos vamos a vivir a uno que se llama Mirandela. ¿Y allá cuánto viven? Allá vivimos casi 2 años. Harto. Y entonces pasan esta etapa y luego se van ¿para dónde? Y luego ya nos vamos a vivir juntos. Ahora sí. ¿Cuánto Ya se llevaban da la hasta ahí oportunidad. juntos? Allá llevamos casi 5 o 6 años Ok. juntos. Yo ya, digamos que David tenía un empleo estable, yo también. Entonces también empieza a pasar lo mismo, los niños están creciendo, necesitamos más independencia. Creo que económicamente ya podemos
buscar un espacio para nosotros solos y así pasa, empezamos a buscar un espacio para nosotros 4 y ya nos independizamos de los papás. Y ahí todavía seguían viviendo aquí en Bogotá. Seguimos viviendo acá en Bogotá. Ok, y entonces se van a vivir solitos. ¿Y cómo fue vivir solitos después de que ya uno ya tiene los hijos grandes y que ha tenido ayuda? O sea, sí, tú dijiste la palabra correcta, eres una privilegiada. Sí. La gran mayoría, a veces ni la Yo mamá, sé. ni el papá, ni nadie, ni la suegra, Es verdad. nadie ayuda. Es verdad. Pues al principio fue muy emocionante, pero también fue un desafío porque uno empieza a darse cuenta de todas las comodidades y recursos que uno tiene con los papás. Sí. Del hecho de, por ejemplo, en la casa de mis suegros, si yo necesitaba salir un momentico o algo así, ella me cuidaba a los niños y yo salía. O con mi mamá lo mismo. Ya cuando entramos a vivir nosotros 4 solos, es una logística diferente y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que tenías allá y que ahora debes empezar a construir tú y obtener tú, no solo las cosas materiales, sino también la organización interna que uno debe hacer con el trabajo, con la pareja y demás. Y pues fue organizarnos nuevamente en que, bueno, vamos a estar ahora sí nosotros 4 acá en este espacio. Sí. ¿Cómo vamos a empezar a construir? Porque no teníamos nada. Nada. Todo era prestado. Todo era prestado. Ah, claro, no habían comprado nevera, no habían comprado nada. Literal. Todo al en la principio. casa, sí, qué cómoda, ¿eh? Claro, porque uno ahí tenía todo, nevera, lavadora, camas, muebles, sillas, todo. Y ya cuando uno se va a vivírselo, pues uno no tiene nada. Entonces, literal, al principio fue, esta lavadora no las voy a cambiar de lavadora, ¿le sirve la que voy a regalar? Sí, me sirve, venga esa lavadora. Claro, me hiciste acordar que la lavadora que nosotros, la primera que tuvimos con Camilo, no teníamos nada, ¿no? Y lavábamos a mano. Y entonces mi hermano me dice un día, Alex, es que tengo una amiga que tiene una lavadora. Nosotros, mi primera estafa. O sea, y yo, bueno, listo, camine, vamos a recoger la lavadora. Nos costó 400,000 pesos del alma. Compramos la lavadora, la instalamos y esa cosa no servía. O sea, lavaba más, yo creo que apagada, desenchufada, que prendía. Y nosotros lloramos esos 400,000 como 2 años, Ana. Como 2 años, porque pues uno no tiene, hace el esfuerzo, dice cómo hacer una comodidad. Me hiciste acordar de nuestra primera estafa. Ay, Dios mío, sí. O sea, al principio es muy duro eso porque no tienes nada, entonces ya entró como la familia a regalarnos cosas, que ollas, que la vajilla, que los vasos, cositas así, Sí. las camas, que para los niños, entonces fueron camas heredadas. La nevera sí fue un súper gangazo que nosotros encontramos, entonces ahí pudimos, yo digo, lavadora y nevera por lo menos para empezar. Sí. Y ya en la medida de los años pues uno ya va obteniendo más cosas y llenando su casita con, digamos, más comodidades, pero Sí. pues al principio fue así, literal, yo tenía mi escritorio de la habitación y ahí era donde yo sentaba a los niños a desayunar, a almorzar, porque era el escritorio donde yo hacía tareas, Sí. ese era el escritorio y la mesita donde nos sentábamos. Multimodular, para todo lo que se Exactamente. requiriera. Sí, exactamente. Sí, uno es recursivo. Ujú. Y uno de mamá se vuelve más recursiva todavía, optimizando todo. Ahora, cuando uno se vuelve así de recursivo, esta habilidad, mirándola hacia atrás, conectando puntos hacia atrás, uno va a decir, llegamos a un equipo donde necesito conectar gente y explorar el talento y el recurso de todos ellos, Sí. ¿cierto? Y a veces toda esta historia que uno escucha tuya es porque permite comprender el tipo de líder que eres ahora. Sí, es indiscutible que uno no pueda conectar una cosa con la otra. Y lo menciono porque yo jamás he escuchado un grito de Ana. O sea, yo no sé cómo se escucha Ana en versión Hulk. Chucky. No, yo no sé cómo se escucha. ¿Sí? Yo he visto otros y otras, pero la he visto brava y aún brava no la he visto desatada. O sea, David, cuéntame ese dato. Pero, o los hijos de Ana. Pero no he visto eso y es porque quisiera que habláramos un poquito del carácter. ¿Qué pasa cuando un líder no es el líder que llega a decir y a pegarle a la mesa, bueno, se va a hacer esto, y que hubo, rindan con esto, y en el planificador, y hacemos esto por sprints, y me tienen que entregar de tal manera? ¿Cómo es un líder? Porque eso, digamos, deconstruyó mucho acá, Ana, esa personalidad que tú traías, ese cuidado, casi esa maternidad que también le llevamos a los colaboradores de tu lado. ¿Cómo es trabajar cuando uno no es un líder que dice, mi palabra es la primera y la última que se dice en la mesa?
Bueno, siento que también hace parte de mi personalidad. No, yo soy una persona que procuro no generar esos espacios de ofusividad, pero lo que tú dices de que, claro, he tenido mis momentos de mal genio, de molestia, pero trato de que esa molestia no permee tanto, porque hace que la otra persona no rinda, no le vaya bien en su trabajo. Entonces, siento que también ha sido como una base de confianza. Ir construyendo esa confianza con las personas del equipo ha sido muy importante para confiar en que tú estás haciendo lo que tienes que hacer en este momento, porque debemos hacerlo, es nuestro trabajo. Y eso hace que este rol de liderazgo que tú estás mencionando, pues se pueda ver reflejado, y que las personas del equipo hagan lo que tienen que hacer y cumplan con lo que tienen que hacer, sin estar haciendo comentarios negativos, o estar puyando. A veces es necesario puyar, no estoy diciendo que no, nunca, a veces es necesario puyar, toca, pero no me gusta generar ese ambiente de molestia, a pesar de que yo sé que a veces lo hay, pero procure que esas personas se sientan cómodas, más que todo la confianza y la comodidad. Sí, hay mucho trabajo, tenemos que hacerlo, pero vamos, con esta comunidad y con esta confianza, las personas rinden más, o se sienten más tranquilos de proponer, o se sienten más tranquilos de decirme que no están de acuerdo conmigo. Entonces esa parte de confianza hace que estas personas digan: no, Ana, hoy no estoy de acuerdo con esto, no me parece, pienso que esto lo podemos hacer así. Y ese sentido de escucha que también yo tengo hace que los escuche, también lo piense en mí misma, y también cómo puedo hacer que lo que piensa esta persona se engrane con lo que yo pienso, y se engrane con lo que nos están solicitando, y se engrane con lo que otra persona piensa. Entonces hace que en conjunto podamos encontrar como un acuerdo en común. No vamos a estar de acuerdo siempre, pero que por lo menos en lo que debemos hacer las demás personas, y me incluyo, podamos realizar ese proyecto o ese objetivo de la mejor forma posible. Contigo aprendí lo que es la cultura del cuidado. Esto al interior de las organizaciones a veces se entiende como bienestar, como que quien ejecuta el cuidado en realidad es el equipo de recursos humanos o gestión humana, aquí se llama people, pero contigo aprendí a diferenciar que una cosa es la cultura del cuidado y otra cosa es el bienestar. Uh-huh. Y que el cuidado es todo lo que hacemos para que el colaborador sienta que puede ser mejor. Sí. ¿Sí? A partir de, sí, probablemente los errores o las inquietudes que tiene, pero sobre todo de los aciertos que sí hace cuando está dentro del equipo. Y nos empezamos a entender acerca de eso, cómo hacer que eso fuera pasando. Y también pasa que cuando uno tiene una cultura del cuidado, empieza a ser muy detallista, ¿no? Como ir a todo queremos que funcione exactamente bien. Sí. Y por eso asumir una crisis es tan doloroso adentro del equipo. ¿Sí? Y hemos tenido crisis de comunicación en Escole importantes, serias, que nos llevan días procesarlas, y cómo lograr darles respuesta. ¿Cómo hemos hecho en el micelio para las crisis? ¿Cómo las vivimos adentro? Porque pues hacia afuera la gente puede ver una versión, pero otra cosa es las emociones corriendo por todo el colegio. Claro. Pues no ha sido fácil, aparte porque el equipo normalmente no nos vemos todos los días. Siempre la mayoría trabajamos virtuales, entonces esos encuentros son virtuales. Entonces esa virtualidad hace que haya cierta barrera en la cual las emociones no se afloren tanto, sino uno en su casa, o me los imagino a los demás, cada uno en su rural de trabajo, explorando, dando a conocer sus emociones con su círculo interno. Y llega un comentario negativo. Exactamente. O sea, y pum, llega a redes. O sea, me acuerdo tanto ese comentario que nos dejaron una vez en Facebook, una mamá muy molesta. O sea, había tenido entrevista conmigo y yo la había conocido a su hija. El colegio es un colegio incluyente y dijimos, claro, podemos acompañarlo. Hace todo el proceso de inmersión, hace todo, digamos, el andamiaje que tenemos nosotros para admisiones, y desde admisiones niegan el cupo. Y pum, rebota a redes sociales por primera vez en grande. O sea, sí habíamos tenido comentarios, pero nunca tan grande como los tuvimos en ese momento.
¿Qué pasó en el equipo? Pues entra una angustia, como, ¿y ahora qué vamos a responder? Esto queda ahí, no lo podemos eliminar. ¿Qué está pasando alrededor? ¿Cómo nos están viendo? ¿Qué está pasando porque esta persona comenta eso si nosotros vemos que no es así? O que está, sí, entonces tratamos de entrar en una comunicación contigo, ¿qué pasó? ¿Cómo le podemos responder lo más asertivamente posible a esa persona para entender su dolor y también entender desde el punto de la organización cómo podemos solventar para que esos comentarios no sigan surgiendo, pero esa persona tampoco siga avanzando en el proceso de esos comentarios? Entonces lo que pasó es que entra una angustia general, como ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero también entra como buscar la minuciosidad del mensaje para poder dar respuesta, una respuesta asertiva en lo que esa persona puede estar necesitando que le digan, pero también la respuesta asertiva que le funciona a la organización. Yo me acuerdo que hablamos y dijimos, bueno, lo primero, no vamos a borrar los comentarios. O sea, todos sabemos que en ciertas redes sociales sí permiten eliminar los comentarios. Sí. Y dijimos, no lo vamos a borrar. O sea, va a estar ahí, se va a quedar ahí. Y aparte adicional había comentarios en foros, es decir, donde habían otras mamás y habían otros escenarios tal vez de réplica que nosotros no íbamos a poder controlar. Sí. Y dijimos, listo, pues vamos a hacerlo. Me acuerdo que fue una decisión de, vamos a dar respuesta. Y aún cuando estábamos en la angustia de cómo lo hacemos, porque no habíamos enfrentado como algo así de grande y que tuviera tantas réplicas de otras personas que empezaron desde el desconocimiento a decir, sí, terrible, muy mal, etcétera. Y tal vez lo que la gente no sabe es que cuando llega un comentario así, es el trabajo de cientos de personas, o sea, éramos un equipo compacto, más de 160 personas, todas las familias, y el miedo es como lo que hemos construido podría caerse como un castillo de naipes. Y es la asegurabilidad de todos, ¿no? No era como solo pensar, es un comentario suelto, sino es, pucha, pueden minar que puedan tener más ingresos o que de pronto el crecimiento se pare, todo, ¿no? Uno lleva hasta el borde, no, ya cerramos. Sí, y era un comentario en Facebook. O sea, estamos hablando de que era una cosa que era grande para nosotros. Y ese nivel de importancia también lo aprendimos desde comunicaciones. O sea, todo es importante. Sí. Cualquier comentario es relevante, o sea, no hay comentario pequeñito, no hay angustia que se pueda obviar en las familias, sino todo se debería hacer. Y en ese momento nos sentamos y dijimos, también hay que mejorar el proceso de admisiones. O sea, no es solo como que aprendimos qué hacer en la crisis, sino qué vamos a hacer desde admisiones y empezamos a refinar contigo esos detalles. Exactamente, no solo de admisiones, sino también desde cómo vamos a mostrar asertivamente el colegio y cómo vamos a mostrar que eso que esa persona está diciendo no es así, sino que se maneja de una forma diferente y que podemos mostrar esas fortalezas y esas bondades que un comentario negativo, pero hay 100 más positivos y esos 100 más positivos están viendo algo muy importante en el colegio. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esos 100 comentarios positivos? Sí, y era doloroso porque decíamos, bueno, emitimos carta, nos sentábamos, lo pensamos, hicimos un comunicado de opinión pública, no hemos contribuido antes nunca, no, aprendimos en esa época a hacerlo, dirigirnos a la familia y empezamos a construir estos brochures para las familias cuando decíamos que no. O sea, aprendimos que a veces el decir no era también porque no sabíamos acompañar las familias, tal vez no teníamos suficiente experiencia o teníamos demasiados casos en su momento similares y que desbordaban la capacidad atencional, y empezamos a decirte cómo construyamos un brochure en el que las familias reciban otros colegios. Sí. Y esto tal vez rompe con la idea de un colegio nos recomienda a otro colegio, una empresa nos recomienda a otra, o sea, todos son para mí y nadie para los demás. ¿Y cómo fue ese paso en el que dijimos, nada, empecemos a explorar otros colegios porque probablemente no somos la opción para todas las familias? A mí me pareció muy acertada esa idea de que, y muy sincera la idea de que, ok, reconozco que no soy ese colegio para esta familia, pero reconozco que este colegio tal vez sí funciona. Entonces eso hace que las familias tengan un agradecimiento por eso, que de pronto esa batalla que han estado indagando por diferentes colegios y que llegue uno y que le diga, lo siento, no somos para ti, pero te recomiendo esto, estas opciones te pueden funcionar, puede ser también un alivio para esas familias que han estado en este camino de buscar algo que les funcione para sus hijos.
Entonces eso hace que los otros colegios nos empiecen a ver no como una competencia, sino como un aliado. Y eso es lo que también tú has ido buscando en todos estos espacios de relacionamiento que hemos tenido. Que, ok, tú eres de un colegio, yo soy de otro, nuestros enfoques son diferentes, pero juntos podemos hacer algo que nos funcione a los dos. No podemos tener a los millones de niños que existen en el mundo, pero hay un sector de niños, niñas y adolescentes que les funciona nuestro colegio y así como existen otros que les pueden funcionar. Entonces eso hace que no estemos como en esa comunicación de ir compitiendo, porque a veces también es frustrante cuando uno ve de pronto otras instituciones educativas que se copian de uno, que uno dice, pero nosotros ya habíamos hecho eso y tú también lo estás haciendo. Entonces uno dice, qué embarrada, pero qué chévere, porque significa que lo que estamos haciendo a los demás les parece, les gusta, ven una idea que hacer y lo realizan. Vamos a hablar de esto. Sí. Y es cómo vivimos una copia. O sea, nosotros no vamos a decir que somos el colegio único y el perro a cuadros dentro de los colegios, pero sí somos un colegio distinto. Cuando hablamos de la red de colegios, pues nos referimos a todo lo que son la estructura de los 6 ateliers que tenemos ahora, las 6 sedes que conforman la red de colegios. Y llega un día en el que nos sentamos y decimos, hay otro colegio copiando y calcando exactamente lo mismo que estamos haciendo. Pieza que salía, pieza que confrontábamos nosotros diciendo, esta es nuestra pieza, esta es la pieza del otro colegio. Esta es la historia, esta es la actividad de nosotros, esta es la actividad del colegio. ¿Qué hicimos ahí? ¿Qué hicimos ahí? Reestructurar también nuestra marca y nuestro concepto. O sea, no fue que cambiáramos el logo ni nada de eso, no. Eso siguió funcionando igual. Pero sí, ¿cómo podíamos empezar a diferenciarnos de ese otro colegio que veíamos que nos estaba copiando? ¿Cómo podíamos a través de nuestro propio contenido, que no solo era el diseño de pronto de las piezas, sino también de lo que mostrábamos con los propios estudiantes, con los colaboradores, cómo hacíamos ese diferencial? Porque claro, empezábamos a ver la pieza, el cuadrito exactamente igual, pero nosotros lo poníamos diferente y nos iba mejor de pronto en engagement, en visualizaciones, en likes a nosotros. Entonces decíamos, ok, nos está yendo mejor en esto. Y como también buscábamos ideas no solo de lo que puede surgir al interior del equipo, sino también de lo que le está funcionando a nivel de social media a otras empresas, a otros sectores, qué está haciendo esta empresa para que le vaya bien, para que su contenido sea atractivo, no para copiarnos, sino para recoger ideas de lo que a nosotros nos puede funcionar. Y de hecho hubo un punto en el que paramos, dijimos, no creemos nada. O sea, fue así, dijimos como, esperemos, o sea, paremos nuestro contenido, esperemos que creen contenido ellos y vemos, porque era difícil, digamos, sí da duro porque tenían mucho más, puede que la pieza orgánica de nosotros diera resultado, pero ellos tenían presupuesto de pago, entonces sentíamos que éramos la copia nosotros. O sea, sentíamos que era al revés, sabíamos que éramos copiados, pero nos sentíamos como la copia. Y luego tenemos la oportunidad de tocar la agencia grandísima donde estaban ellos, y Ana va a esa reunión, y Ana, pues que no sabíamos que esa agencia era la dueña de la campaña, o pues de todo lo que le llevaban a este colegio, y va y dices en la reunión, bueno, y es que este colegio nos está copiando, y ¡puf! Sí. Y sentimos que ese día se acabó la relación con esa agencia. Sí. No había empezado y cerramos ese día, ¿cierto? Sí, total. Fue un choque muy grande. Yo me acuerdo mucho que llamé a contarte y yo, no, Alex, no puede ser que haya pasado esto, porque con esa persona que estamos recibiendo una asesoría para todo el tema de publicidad de nuestros medios, de nuestros canales de comunicación, no solo en pauta, sino también orgánico. Y yo hago este comentario y esa agencia me dice, nosotros somos la agencia de esa institución. Y nosotros como Da Vivienda. Bueno, sí, tal vez no estamos no, pero donde pues, toca. No está tan mal. Sí, de ahí para adelante todo empezó hacia abajito. Sí. Y todo lo de nosotros era malito, y todo lo de nosotros no era tan chévere. Y, Sí, no fue un momento muy cómodo, pero también digo, bueno, si esa agencia los está apoyando y se están copiando de nosotros, entonces lo que nosotros estamos haciendo no está tan mal. Ajá. Entonces ahí también digo, bueno, nosotros estamos proponiendo cosas que los demás ven como algo positivo y por eso nos buscan, pero no está tan mal lo que estamos haciendo.
Entonces, pues también fue como un pañito para nosotros de que, ok, es una agencia mucho más grande, robusta, con muchas más personas, que seguramente tiene otras más marcas, pero pues nosotros somos nosotros mismos creándolo de nosotros mismos, para nosotros mismos, entonces hace que uno diga, ok, Sí. no está Y mal. esto amerita que les hagamos una explicación. Sé que llevamos conversando un rato, pero el ejercicio de hacerlo todo in-house, lo que nosotros hemos construido es lo que puede tener una agencia afuera. Sí. Tranquilamente, o sea, el equipo de nosotros funciona como una mini agencia dentro de nosotros actualmente. Sí. Y llegó un punto en el que creíamos que éramos tan todopoderosos que dijimos, vamos a lanzar en nuestra propia plataforma de aprendizaje, y nace Lupe. Sí. Y en Lupe generamos videos de formación, de capacitación y entrenamiento para nuestro propio equipo. En un punto que ya estamos ahorita, decimos como, uy, esto lo podríamos vender hacia afuera, porque es tan alta la producción y de una gran calidad que decimos, esto claramente puede ser una línea de servicio hacia afuera. Cerremos con, ¿cómo ha sido tu experiencia en Lupe? Mi experiencia en Lupe ha sido muy chévere, porque recuerdo mucho que cuando llegué ya existían unos videos, y en las cuales cuando yo entro a revisar esos videos como que no funcionaban. Y yo, No y vamos te a hablar de digo- otro aliado que tuvimos de creación de videos porque nos ayudan. Yo sé, pero entonces entrar a decirte, Alex, esto no está funcionando, y aparte se cambió el contenido diferente, entonces hay que volverlo a grabar y comenzar de cero a grabar los Pero cursos sí, de sí lo Lupe. dijiste, y tuvimos que Sí, empezar de cero. Sí, y comenzamos de cero con nuestro primer curso de Lupe, y a empezar a hacer esas grabaciones de cada uno de los módulos, y encontrar el talento dentro de Escole que pudiera llevar, o sea, que fuera la persona representativa de cada uno de los videos y cada uno de los módulos. También fue un proceso chévere, porque uno empieza a encontrar personas, oiga, esta persona sirve para Construir estos los videos. guiones, leer del teleprompter, todo. Sí, y personas que no te han tenido experiencia con cámaras de video, audio, luces, no sé qué, y empezar de cero a que lean un teleprompter, a que se enfoquen en las cámaras, a que aguanten todo un día de grabación. Sí, las jornadas son La jornada larguísimas. es larga. Entonces hace que también el mismo equipo del enfoque de tener un producto que sea visiblemente atractivo, y lo que tú dices, que ya veamos unos cursos totalmente engranados que podemos explotar hacia afuera, y que otras empresas puedan ver como un recurso que puedan utilizar. Entonces la experiencia ha sido muy chévere, en el sentido de que estar desde el minuto cero hasta ya la construcción de todo el curso, de que ya otro equipo lo monte en la plataforma, y que ya las demás personas lo vean, las personas del micelio lo vean y digan, oye, qué chévere lo que hiciste, qué chévere lo que explicaste, qué talento, no sabía que tenías ese talento para las cámaras con otras personas, ha sido muy chévere. O que nos digan, el video está muy lindo, entendí, o que tengan esa opción de ir parando las reproducciones de los videos y que aprendan algo nuevo. Ha sido también un trabajo muy, muy, muy atractivo, y en los cuales las personas del equipo también se sienten como muy agradecidas de poder estar en este proyecto, y que se va recompensado también como el trabajo. O sea, no solo que las demás personas del equipo lo agradezcan y lo reconozcan, sino que digan, listo, este curso lo monté yo, este curso lo grabé, lo edité y lo hice yo, obviamente con el apoyo de otras personas, pero hace que se vea un trabajo muy recompensado y agradecido para nosotros mismos. Sí, no solo eres la líder de comunicaciones, sino la productora de Lupe en el ejercicio. ¿Qué es lo más lindo que tiene el micelio, Ana? Las personas. ¿Y qué tenemos que mejorar en el micelio? ¿Qué tenemos que mejorar? Pues somos una empresa que está creciendo aceleradamente, y a veces ese crecimiento hace que hayan muchos procesos. Entonces, engranar esos procesos a veces no es tan fácil. Entonces, siento que eso es lo que tenemos que mejorar. A todos y a todas, gracias por habernos escuchado. Déjenos en los comentarios las recomendaciones, lo que más les gustó, lo que no les gustó, porque este podcast está creciendo gracias a Ana y a todo su equipo. Así que este en particular es el episodio. Gracias a todos por escucharnos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.